¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Sale Marco Pumari a dar la cara por Yanine Áñez. Terminó reconociendo las declaraciones de Yanine Áñez como ciertas, donde involucra a Marco Pumari en sus últimas declaraciones. Marco Pumari anunció que conoció a Yanine Áñez un día antes de la sucesión. El expresidente del Comité Cívico de Potosí contó que conoció a Yanine Áñez la tarde del 11 de noviembre de 2019, un día antes de que ella fuera posesionada como presidenta en reemplazo de Evo Morales. Escuchemos las importantes revelaciones de Marco Pumari y luego continuamos. ¿Qué es lo que dice? Las declaraciones de Yanine Áñez. Dice, Adriana Salvatierra plantea más bien dicho, y anticipa ante una posible renuncia de Evo Morales que ella accedería a la presidencia en su sesión constitucional y le consulta si eso sería aceptable por el señor Carlos Mesa. El señor Antonio Quiroga llama al señor Carlos Mesa por teléfono para consultarle y este le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión. Es una de las revelaciones. A ver, sigamos con otra. Me fui a reunir con Fernando Camacho al Hotel Casa Grande, ya que Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la asamblea era preciso que nos encontremos. Llegando al hotel, subí yo sola, estaba allí con 8 personas, estaba Marco Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, al resto no los conocía, eran 8 a 10 personas. Paro ahí porque hay algunos detalles más. Marco, ¿se acuerda usted de ese momento, de esa reunión en el Hotel Casa Grande? Bueno, sí, justamente nosotros estábamos hospedados en ese hotel, ¿no? Una vez que llegamos de la ciudad de Santa Cruz, y fue tal vez como en su momento el lugar donde mantuvimos o estuvimos presentes durante toda casi la movilización. Y a partir de esa situación, sí, recuerdo haber visto ya reunida con dirigentes, no sé qué es... ¿A qué se debía la presencia de Yanine Áñez? No la conocía porque era senadora por el Beni, pero ya cuando empezamos a conversar ya pude evidenciar de que se trataba de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Marco, ¿usted participó de la reunión o fue la reunión con otras personas? No, fue solamente una pequeña reunión, a lo menos a lo que yo recuerdo. No tan gravitante como para definir el destino del país, pero sí. ¿Y en algún momento, Marco, se habló en esa reunión de la sucesión, de la posibilidad de Yanine Áñez como presidenta transitoria de la sucesión constitucional? ¿Se abordó en algún momento esa temática en esa reunión que recuerda usted? Bueno, nosotros solamente analizamos el tema de la coyuntura que atravesaba nuestro país, el rol de la Asamblea Legislativa, el rol que se jugaba en su momento, digamos, por parte de los políticos de oposición. Porque parte de todo esto, Marco, recordará usted, era también el tema fundamental que era sacar de la crisis y pacificar al país, porque estamos hablando de horas de mucha conflictividad, especialmente, y usted lo recordará muy bien, en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, ¿no? Bueno, sí, justamente al tener un vacío de poder, lo más lógico era rellenar ese espacio de poder, pero eso más conllevaba a la responsabilidad de los políticos que en ese momento estaban manejando tanto el oficialismo como la oposición. Lamentablemente lo que pasó en ese momento ha sido la renuncia consecutiva, tal vez en escalera, como podríamos indicarlo, en referencia a las renuncias de Evo Morales, Álvaro García Linera, la renuncia de Adriana Salvatierra, la renuncia del señor Borda, y a partir de esa situación se encuentra un vacío de poder dentro del Estado Nacional. Y en función a esa situación, lo más coherente y de acuerdo también a la condición política del Estado era la sucesión constitucional para rellenar, en su caso, si el término me permite, ese vacío de poder para poder llegar a apaciguar a Bolivia, a todos los departamentos,
donde existía una crisis muy aguda en el tema social y político. Prácticamente todo el país en ese entonces estaba movilizado, claro, pero decía, había regiones, había ciudades, el caso de La Paz y el Alto, que tenían mayor grado de conflictividad por razones obvias, porque aquí estaba concentrado el centro prácticamente del poder en ese entonces. Permítame, Marco, seguir leyendo alguno de los de la información que brindó al Ministerio Público la expresidenta Yanine Áñez, estos cuadros y las declaraciones textuales que dio la exmandataria. Dice o dijo al Ministerio Público en su declaración Yanine Áñez: me tuvieron que disfrazar, me pusieron una chaqueta, una capucha, nos bajaron a la Academia de Policía, no supe cómo salieron los demás senadores. Allá en la academia estaba Marco Pumari, lo vuelve a mencionar usted, Fernando Camacho, y llegaron también Óscar Ortiz y Arturo Murillo. ¿Recuerda esto? En la academia, dice, me tuvieron que disfrazar y no sé cómo salieron los otros, pero nos llevaron ahí a la Academia de Policía y ahí estaba Camacho, Pumari. ¿Se acuerda, Marco, de esto? Bueno, sí, justamente ese día empieza a haber la confrontación más aguda en la ciudad de La Paz, donde en cercanías del hotel ya se escuchaban los petardos, la confrontación, los gritos de guerra civil, esa gente que se movilizó por parte del movimiento al socialismo, y en ese momento nos evacuaron, nos disfrazaron y vamos a ser claros en ese aspecto, lo hemos dicho en varias oportunidades y públicamente, nos pusieron uniformes de policías para que nosotros podamos salir para salvaguardar nuestra seguridad, tanto a Luis Fernando Camacho como a Marco Pumari. Tenemos unas fotografías ahí, porque ha sido una situación bien crítica, pero ese tema ha sido exclusivamente para salvaguardar la seguridad física tanto de Camacho como de Pumari. Claro, lo recuerdo muy bien, y como usted bien lo plantea y lo apunta, Marco, no es la primera vez que lo han manifestado, lo han dicho públicamente en varias entrevistas. Tuvieron que disfrazarlos, es decir, tuvieron que ponerles uniformes policiales para poder evacuarlos del lugar, a ustedes, en específico a usted y a Luis Fernando Camacho, ¿no? Sí, justamente, en ese momento posiblemente éramos las dos personas más buscadas para el movimiento al socialismo y que tal vez la integridad nuestra sí corría riesgo, ¿no? Y a partir de esa situación yo supongo que el lugar más seguro en ese momento para que nos puedan evacuar o nos puedan tal vez dar seguridad era lo que es la Academia de Policías. Tengo un cuadro más, un último cuadro. Son partes simplemente destacadas de la declaración que ha brindado, porque son varias hojas de declaración al Ministerio Público. Dijo en su declaración la expresidenta Yanine Áñez: todo fue una tragedia porque llega la ex senadora Pinker, nos están avasallando, la policía no tenía municiones ni tenía gases. Ese era el tenor, eso es lo que le dijo la ex senadora Pinker a la entonces también senadora Yanine Áñez. ¿Así de complicada era la situación? Es decir, ¿pensaban que en cualquier momento todo se podía desbordar, Marco? Sí, justamente. Mira, yo me acuerdo un capítulo de ese momento tan crítico que hemos atravesado. Me acompañaban 3 dirigentes del comité cívico, jóvenes también ellos, que durante toda la movilización estuvieron a mi lado, y yo me despedí de ellos justamente cuando me pusieron el uniforme policial. Yo les dije que al quien buscan es a nosotros, no a ustedes, y yo me despedí de ellos. Le pedí a uno de ellos que le diga unas palabras también a mi familia, porque había una incertidumbre total. Y lo que pasa en esas declaraciones, lo que menciona también Yanine Áñez en el hecho de que hasta el mismo ejército mencionar de que usted no es presidenta y cuando sea presidenta recién me va a poder dar órdenes, es algo tal vez coherente en ese momento, porque existía ese vacío de poder y lastimosamente nuestras instituciones como la policía y el ejército necesitaban tener la legalidad correspondiente para asumir esa responsabilidad de dar un orden constitucional, dar la seguridad a la población boliviana en todos los rincones de nuestra patria. Y a partir de esa situación,
fueron todos esos momentos críticos. En un momento, me acuerdo estar con Luis Fernando Camacho bien ocultos porque también la Academia de Policías estaba rodeado, y pensar en ese momento que tal vez era nuestro fin, solamente nos dimos un abrazo, nos agarramos de la mano y dijimos, hemos luchado. Y el pueblo ha conseguido el objetivo de que el corrupto se vaya de nuestro país. Marco, claro, lo recuerda muy bien y está dentro de la declaración. Yanine Áñez había conseguido el número telefónico del entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán. Lo había llamado y le había pedido que puedan poner un poquito de orden en la situación. Ella dice que Calimán lo maltrató, el excomandante de las Fuerzas Armadas, con la frase que acaba de mencionar Marco Antonio Pumari, es decir, usted no me da órdenes a mí, me va a dar órdenes cuando sea presidenta. Y horas después, aún sin todavía haberse realizado la actividad en la Asamblea Legislativa y la sucesión, Yanine Áñez, y esto es público, sale con un video grabado en redes sociales. Ella también lo cuenta en su declaración, haciendo el pedido público a que las Fuerzas Armadas actúen, porque era un pedido ya de que se había rebasado a la policía, un pedido del excomandante Yuri Calderón, y que salgan, y cualquier situación adversa, si no salían a poner orden las Fuerzas Armadas, podía significar una responsabilidad directa del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cierro con esto, Marco. Todo esto en declaración, todo esto, recordar todos estos pasos y estos detalles en declaraciones y todo aquello, porque usted sabe que hay un proceso en investigación. ¿Tendrán algún sustento para lo que se ha denominado, se pretende denominar como el golpe de Estado en el país? Desde mi punto de vista, lo que está haciendo el movimiento al socialismo es una tramoya, es un cuento del tío que nos quiere hacer tragar a los bolivianos y en especial lavar la cara de Evo Morales. No va a poder hacerlo. Lo que hizo Yanine Áñez en su momento y llamar al ejército a salir a las calles a proteger al pueblo, lo hizo todo el mundo en ese momento, al ver de que existían grupos armados por parte del movimiento al socialismo. No nos tenemos que olvidar que francotiradores en las pampas de Vila Vila estaban masacrando a los potosinos. En ese momento les estaban disparando. Ahí no les estaban tirando con piedras, les estaban disparando francotiradores, a los cuales detuvieron en un momento determinado, y hace unos días atrás posesionan en la ciudad de Oruro como secretario general del Consejo a uno que detuvieron con armas, a uno de los francotiradores que atentó a la seguridad de los potosinos, y hoy premiados. Por eso nuevamente recalco, el peor error que podemos cometer en este momento los bolivianos es tener miedo. Es tener miedo a lo que hemos hecho correctamente, porque lo que salimos a las calles no fue una persona o dos personas, fue un pueblo cansado al ver un gobierno corrupto, un gobierno autoritario, un gobierno que se hacía la burla de las necesidades del pueblo boliviano. Y a partir de esa situación, esta revolución jamás va a desaparecer, más allá de que nos quieran hacer tragar ese cuento del tío de golpe de Estado. Lo que hubo en Bolivia fue un fraude descarado por parte del movimiento al socialismo. Y ahí también existe una responsabilidad bien clara de la oposición, en especial, de un partido que cogobernó con el gobierno de Evo Morales, que son los demócratas, los cuales endulzaron la oreja de Yanine Áñez y lastimosamente se distorsionó en un momento determinado el mandato del pueblo que salió a las calles de que este gobierno transitorio tenga solo una tarea, de llamar lo más antes posible a unas elecciones limpias y transparentes a partir de la reestructuración del Tribunal Electoral. Bien, Marco Antonio Pumari, le quiero agradecer la gentileza y los minutos que nos ha brindado esta noche. Muchas gracias, y en especial saludar a toda la población boliviana. Nadie se cansa, nadie se rinde, y nuevamente mis felicitaciones a ese pueblo que salió a las calles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Esas fueron las palabras de Marco Pumari, quien dio la cara por Yanine Áñez. Sostuvo que la conoció en el Hotel Casa Grande, en el sur de La Paz, donde se encontraba alojado junto con su compañero cívico de lucha, Luis Fernando Camacho, quien ahora es gobernador de Santa Cruz. No la conocía porque era senadora por el Beni
pero ya cuando empezamos a conversar pude evidenciar que se trataba de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, recordaba Marco Pumari. Dijo también que fue en el contexto de una pequeña reunión, no gravitante para definir el destino del país, donde se analizó la coyuntura de un momento en que las renuncias escalonadas de las autoridades del movimiento al socialismo causaron un vacío de poder. Yanine Áñez, en la declaración que hizo ante el Ministerio Público sobre los sucesos ocurridos en esas fechas, contó que llegó a ese hotel luego de haber sido trasladada hasta el colegio militar de la zona de Irpavi y que fue allí donde vio por primera vez a Luis Fernando Camacho. Fue la primera vez que yo vi a Luis Fernando Camacho. A él lo conocía por los medios de comunicación, declaró Yanine Áñez. Detalló también que ahí se encontraba Marco Pumari, Jorge Justiniano, quien después llegó a ser ministro de la presidencia al inicio de la gestión transitoria de Yanine Áñez. Entre 8 y 10 personas más a quienes no conocía, decía la declaración de Yanine Áñez. Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no eran ningún partido político. Dijeron que buscaban una sucesión constitucional para pacificar el país, relató la expresidenta transitoria. Declaraciones que fueron ratificadas por Marco Pumari, porque él confirmó la reunión en el colegio militar con Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho. El ex líder cívico de Potosí, Marco Pumari, uno de los que encabezaba las movilizaciones por el presunto golpe de Estado de noviembre de 2019, confirmó su reunión en aquel entonces en el colegio militar con el ex líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien actualmente es gobernador de este departamento, y Yanine Áñez tras las declaraciones que esta última brindó ante el Ministerio Público. Nosotros solamente analizamos el tema de la coyuntura que atravesaba el país, el rol de la Asamblea, el rol que se jugaba en su momento por parte de políticos de oposición. Al tener un vacío de poder, lo más lógico era rellenar ese espacio de poder, pero eso conlleva a la responsabilidad de los políticos, que en ese momento estaban manejando tanto el oficialismo como la oposición, manifestaba Marco Pumari. Según su relato, el encuentro que se habría producido tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia en función a esa situación, lo más coherente y cumpliendo la constitución política del Estado, era la sucesión constitucional para rellenar ese vacío de poder para apaciguar a Bolivia. Todos los departamentos donde existía una crisis social y política, añadió. Ante la Fiscalía, Yanine Áñez contó detalles del gigantesco operativo político, cívico, militar, policial que en noviembre de 2019 hizo que Yanine Áñez se pueda trasladar hasta el Palacio de Gobierno. Contó sus reuniones secretas con Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y otros políticos antes de asumir la presidencia de manera transitoria. También relató el apoyo de las Fuerzas Armadas, que inicialmente no la escuchaban y posteriormente, tras un video que se hizo público, terminaron ejecutando el pedido de Yanine Áñez. Ella dijo que luego de que Ricardo Paz, el jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, donde el líder es Carlos Mesa, le llamó para preguntarle, a nombre de una reunión de políticos, cívicos y diplomáticos reunidos en la Universidad Católica Boliviana, si estaba dispuesta a asumir la presidencia de Bolivia. Llegó hasta la ciudad de La Paz y tras diferentes incidentes logró llegar al Palacio de Gobierno. A esa polémica reunión en la Universidad Católica se sumaron otros encuentros similares de actores políticos, abogados y la cúpula, donde se decidió por fuera de la Asamblea Legislativa que Yanine Áñez asuma la presidencia del país, ya que era lo más apegado a la Constitución, manifestaba Marco Pumari. Fue en una de estas reuniones polémicas en la Universidad Católica previas a la asunción de Yanine Áñez a la presidencia transitoria, en la que Carlos Mesa planteó a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra,
qué le parecía Yanine Áñez como presidenta. Fue también en esos encuentros en la universidad en los que Tuto Quiroga instruyó a las Fuerzas Armadas que permitan el vuelo de la aeronave que trasladaba a Evo Morales rumbo a México. Al respecto de las palabras de Marco Pumari frente a las declaraciones de Yanine Áñez, al parecer Marco Pumari reaparece para dar la cara por la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. Salió y ratificó los detalles dados por la expresidenta transitoria de Bolivia, quien actualmente está detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz. No olviden dejarnos sus percepciones. ¿Por qué creen ustedes que Marco Pumari termina saliendo a dar la cara por la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones frente a las declaraciones de Marco Pumari.